Ahora vamos a hablar del corazón de los equipos que ustedes van a utilizar durante su profesión, que es el tubo radiógeno productor de rayos X, ¿sí? Tiene varios nombres: ampolla radiógena. Por empezar, digamos, es una ampolla al vacío. En la cartilla están los tipos de tubos, los Crook y los Coolidge. Normalmente hoy se utilizan los Coolidge. Los Crook no se ve. ¿Eso también? Encima yo me veo negro por el... ¿Arranco de nuevo? Buenas tardes, buenas noches. Vamos a comenzar a hablar del corazón de los equipos de rayos X, con lo que ustedes van a trabajar, ¿sí? Que es conocido como ampolla radiógena, tubo radiógeno o tubo productor de rayos X, ¿sí? En la cartilla se encuentra la clasificación. Por lo general hay dos tipos: el Crook, que ya cayó en desuso, que fue con el que se descubrieron los rayos X, y el Coolidge, que se está utilizando hoy en la actualidad. El Crook utilizaba un gas inerte o gas noble, ¿sí? Que permite a los rayos X, al atravesarlo, ir generando electricidad o ionizarlo para producir la producción de rayos X. El tubo Coolidge lo que tiene es una ampolla, ¿sí? Esa ampolla tiene un vacío casi perfecto. ¿Por qué un vacío casi perfecto? ¿Qué sucede con el vacío? El vacío provoca una cosa, ¿sí? Cualquier metal puede calentarse hasta su punto de fusión, pero no se funde. ¿Por qué? Porque no hay oxígeno que le permite ese proceso. Esto que está acá es la base de la emisión termoiónica, ¿sí? Y eso es lo que a nosotros nos permite utilizar un elemento como el tungsteno, que tiene un número atómico alto, tiene punto de fusión y punto de ebullición por encima de los 3000 grados centígrados, ¿sí? Esas son las propiedades que le permiten a ustedes utilizar este elemento dentro del tubo para producir los rayos X, ¿sí? El vacío lo que permite, aparte de eso, ¿no es cierto?, es que no se funda el conjunto, el total del conjunto, que está formado, ¿por qué? Tiene dos polos, ¿sí? El ánodo, que es positivo, y el cátodo, que es negativo, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la diferencia? El cátodo puede tener dos formas. Puede ser fijo o puede ser giratorio, ¿sí? El ánodo. El cátodo puede ser monofilamento o tener dos filamentos, ¿sí?
uno grueso y uno fino. Otra cosa que tiene el cátodo es una cosa llamada copa de enfoque. Todos estos materiales, todos estos elementos del tubo están formados de esto, de tungsteno. ¿Sí? Todos los elementos del tubo están formados de tungsteno. En la actualidad, los tubos más modernos, la mayoría son de cobre, vástagos de cobre, y su zona blanco en el ánodo es solamente tungsteno. Y el cátodo únicamente la copa de enfoque y los filamentos son de tungsteno, el resto es de cobre. Por lo tanto, como podrán ver, ¿no es cierto? El cobre, cuyo símbolo es este, ¿sí? Tiene un punto de fusión y un punto de ebullición muy bajo. Yo creo que muchos de ustedes lo vieron como amigos o ustedes mismos fundieron cobre para hacer alguna cosa, ¿sí? Para hacer una pulsera o lo que sea, o golpearon el cobre para hacerlo, es muy maleable, entonces no tiene las mismas propiedades que el tungsteno, ya que su número atómico es bajo. Aparte de esto, si el ánodo es giratorio, ¿sí? Tiene un rotor que está dentro del tubo. Tiene por fuera de la ampolla, estoy escribiendo al revés. Está un estator, ¿sí? El estator permite que el motor, ¿no es cierto?, que está formado por el estator y el rotor, hagan que el ánodo gire a las velocidades necesarias para producir un disparo de rayos X. Tanto el estator como el rotor están formados de cobre, ¿sí? Pero el vástago, su eje central es de molibdeno, que es un elemento también de elevado número atómico y muy alto punto de fusión y ebullición. La ampolla también es importante, es de vidrio, ¿sí? Borosilicato, más conocido comúnmente con el nombre comercial de Pyrex, ¿sí? ¿Dónde ven ustedes ese vidrio borosilicato? Al borosilicato, cuando su madre o si ustedes son alumnas, cuando van a cocinar, el novio, el marido, el que sean, muchas veces les regala una fuente de vidrio con la que pueden hornear las cosas, ¿no es cierto? Esa fuente o picera, lo que sea de vidrio, ¿no es cierto?, está formada por ese elemento, por vidrio del borosilicato. Ese vidrio del borosilicato soporta mucho más temperatura que el vidrio común. La cobertura de la ampolla es de vidrio al borosilicato, ¿sí? Lo cual le confiere propiedades mucho más resistentes que el vidrio común. Todo esto, ¿sí?, está rodeado por otra cosa, aceite. ¿Qué aceite? Un aceite muy especial, ¿sí? Es un aceite mineral. Ese aceite mineral tiene una particularidad, se llama higroscopía. Es que no tiene agua. Este es el símbolo químico del agua. No tiene agua. Entonces no conduce a la electricidad, ¿sí? Entonces tenemos que el tubo radiógeno, que es el que produce los rayos X, está formado por dos polos. Un ánodo que puede ser fijo, giratorio,
y un cátodo que puede tener un solo filamento, puede tener dos filamentos. ¿Sí? Todo eso rodeado por una ampolla de vidrio de borosilicato. Rodeando a esa ampolla se encuentra un aceite. ¿Sí? Ese aceite es un aceite mineral muy especial. Es el mismo que utilizan los transformadores de los equipos viejos de rayos X y lo mismo que utilizan los transformadores que hay en la calle. Es un aceite que no tiene agua, entonces no conduce electricidad. El nombre físico y químico es higroscópico, es un aceite higroscópico. Significa que no tiene agua, entonces no conduce la electricidad. Tiene dos particularidades. Lo que rodea, lo que contiene al aceite es la calota. ¿Sí? La calota es metálica. Está generalmente formada por aluminio, ¿no es cierto? Forrado por plomo. ¿Sí? O sea, todo esto de la ampolla con el aceite están dentro de otro recipiente metálico que está formado por aluminio forrado con plomo. ¿Por qué por plomo? El plomo, al igual que el tungsteno o el molibdeno, tiene alto número atómico y está comprobado que frena las radiaciones ionizantes como los rayos X. Entonces, ustedes ven que el tubo de rayos X está formado por todos estos elementos, está dentro de la calota rodeado de aceite mineral. ¿Sí? El aceite mineral tiene dos funciones. ¿Sí? Es un aislante eléctrico, ¿sí? Amortiguador térmico, ¿sí? Y muchas veces un protector mecánico para evitar que los golpes le lleguen al tubo, a la ampolla en sí cuando uno golpea la calota. Pero estos son los dos principales, es aislante eléctrico y amortiguador térmico, ¿sí? O sea que ayuda a disipar el calor que se produce durante el disparo. Ahora, si estuviera todo completamente cerrado, sería imposible que salgan los rayos X de ahí del tubo, de la calota. La calota tiene una cosa que se llama ventana. ¿Sí? Por esa ventana salen los rayos X. Por lo general siempre está del lado donde están la mesa de estudio, la mesa radiográfica de estudio o el Potter Bucky. ¿Sí? Siempre apunta hacia ese lugar la salida. Eso es más o menos el esquema de un tubo de rayos X con el cual ustedes van a trabajar. ¿Sí? Ahora, ¿cuántos cables llegan hacia cada uno de los polos? Hacia el ánodo, ¿cuántos cables piensan que llegan? Si es fijo, va a llegar uno solo. ¿Sí? Si es fijo, uno. Pero si es giratorio, llega uno. ¿Y cómo se alimenta el motor? Tienen que llegar dos cablecitos más para poder alimentar el motor. ¿Sí? Entonces, si es un ánodo fijo, va a llegar un solo cable de alta tensión. ¿De qué? De polaridad positiva. ¿Sí? Y al cátodo llegan siempre va a llegar un cable grueso de polaridad negativa y van a tener 3 cables más. ¿Por qué 3 cables más? Porque necesita alimentar el funcionamiento de los dos filamentos, el fino y el grueso, ¿sí? Para producir esto que se llama emisión termoiónica. Lo que hace, ¿no es cierto?, los 3 cablecitos finos, ¿sí? Son
un negativo o 0 y otros 2 positivos. ¿Para qué? Poder calentar los filamentos, o el fino o el grueso. Sí, se llama calefaccionar o calentar, porque la emisión termoiónica, como vimos, es lo siguiente. Como está en vacío, el filamento, ¿no es cierto?, comienza a calentarse y llegar casi hasta el punto de fusión. Pero como está en vacío, no se funde. No hay oxígeno, entonces no termina de fundirse. Entonces, ¿qué es lo que hace? Esa elevada temperatura hace que los átomos pierdan el control de los electrones. Entonces los electrones comienzan a agruparse alrededor del filamento, como si fuera una nube electrónica. Eso es el efecto Edison o emisión termoiónica. ¿Sí? La cantidad de electrones que va a haber alrededor del filamento o de filamento fino o grueso, ¿no es cierto?, es proporcional ¿a qué? Al miliamperaje. ¿Sí? No va a ser la misma cantidad de electrones si ustedes eligen 50 que 100 que 200. Por lo general la regla dice que si ustedes de 50 pasan a 100, se duplica la cantidad de electrones que hay en la nube, o sea que se duplica la cantidad de rayos X que sale del tubo. Si ustedes pasan de 50 a 200, se cuadriplica, o sea, se multiplica por 4. Salen 4 veces más rayos X, ¿no es cierto?, del tubo de rayos X. ¿Por qué? Porque se producen acá, en este filamento. Ahora, ¿cómo llega hacia el ánodo? En este caso vamos a dibujar un ánodo fijo. ¿Sí? El ánodo fijo es un vástago de cobre, ya no es como antes un vástago completo de tungsteno, sería demasiado caro, donde tiene inserto una zona blanco de tungsteno. ¿Sí? Ahora, si ustedes hacen una vez que hacen el disparo, ¿no es cierto?, los rayos X saldrían, los electrones están distribuidos en forma más o menos uniforme en el filamento. Después, más adelante, vamos a ver que no es así, que se concentra más en algunas partes que en otras. Aunque la teoría decía que tendría que decir que es uniforme, no es así. Ahora, cuando ustedes hacen el disparo, ¿qué haría? ¿Qué hace esto? Hace que los electrones se orienten disparados hacia cualquier lado, no hacia donde nosotros queremos. ¿Sí? No hacia donde nosotros queremos, sino hacia cualquier lado. Entonces, digamos, la física inventó la copa de enfoque. ¿Qué es la copa de enfoque? La copa de enfoque es nada más ni nada menos que un elemento metálico, ¿sí?, que rodea el filamento. Ahora, ¿qué polaridad tiene que tener la copa de enfoque? Una carga negativa. ¿Por qué? No sé si se acuerdan de matemática, ¿sí?, que dicen que el amigo de mi amigo es mi amigo, pero el enemigo de mi enemigo, el enemigo de mi amigo, bueno, ya le metí la pata, no importa, digamos que dos cargas del mismo valor, o sea, dos cargas negativas se repelen. Entonces, el electrón, en cuenta de salir disparado hacia cualquier lugar, lo que va a hacer es tratar de salir por el lugar donde no hay una carga que sea de su mismo valor, o sea, que sea negativa. Entonces va a tender a salir hacia un solo lugar. En este caso, hacia la zona blanca. ¿Sí? Impactar directamente en la zona blanca. Ahora, acá entra el efecto de Forest, ¿sí? ¿Qué dice el efecto de Forest? El efecto de Forest dice que los electrones catódicos, ¿no es cierto?, producidos acá en el filamento, van a salir con una determinada velocidad dependiendo de quién, del kilovoltaje. ¿Sí? Mayor va a ser la velocidad si mayor es el kilovoltaje. ¿Sí? No va a tener la misma velocidad si son 40 kilovoltios, que sean 70 kilovoltios, que sean 100 kilovoltios. ¿En qué
¿En qué diferencia eso esos rayos? En el poder de penetración. ¿Sí? La velocidad con la que sale desde el cátodo hacia el ánodo para producir los rayos X va a ser que un rayo de 70 kilovoltios tenga mayor poder de penetración que uno de 40, pero a su vez el de 100 va a tener mayor poder de penetración que el de 70. ¿Sí? Eso no quiere decir que no van a irradiar y no van a irradiar más al paciente, lo están irradiando más. ¿Sí? Aunque uno diga que no, crea que no, sí, lo está irradiando de más. Pero digamos que el poder, la velocidad con la que salen desde el filamento hacia la zona blanco del ánodo está en directa proporción con la diferencia de potencial que hay entre el cátodo y el ánodo. Ahora, ¿por dónde salen todos esos rayos? ¿Sí? Salen por la ventana, por una ventanita. O sea que el tubo, ¿no es cierto?, tiene una parte, o la calota, ¿no es cierto?, tiene una parte por donde salen los rayos X hacia el exterior. No sé si, espero que hayan comprendido esto, lo que es, digamos, tanto la emisión termoiónica como el efecto de Forest, ¿sí? En la producción del rayo X dentro del tubo. Ahora vamos a ver. Voy a tratar de dibujar un tubo completo. Así ya. Bueno, a ver, lo hagamos nomás. Esto vendría a ser el cátodo. De este lado estaría el ánodo. Esquemáticamente, más o menos así sería. Sí, acá llega el conector, ¿no es cierto? El conector el cable negativo. Por acá entra el cable positivo. Acá está. Este es un ánodo giratorio. Este es el estator. Este es el rotor. ¿Sí? El conector también es el eje del rotor. Ahora, acá está la copa de enfoque. Acá están los filamentos. Y acá en esta zona, la zona blanco. Entonces, ¿qué son de tungsteno? Los dos filamentos, la copa de enfoque. Recuerden que el símbolo químico del tungsteno es la W. En la zona blanco, únicamente en el ánodo giratorio, únicamente la zona blanco es de tungsteno. Ahora, el resto, esto es el símbolo químico del cobre. Esto es cobre. Esto es cobre, ¿sí? Cobre. Acá también hay cobre, ¿sí? Porque el rotor tiene que tener cobre para poder generar el movimiento por la electricidad y el magnetismo, ¿sí? Después, dentro de lo que vendría a ser el disco, ¿no es cierto?, hay grafito. ¿Por qué hay grafito?
El grafito permite disipar mejor el calor. Ahora, el vástago o eje es de molibdeno, ¿sí? Que es el que permite disipar el calor hacia el exterior. Los cables son de cobre, también, ¿sí? Tiene una particularidad los cables. Son cables concéntricos, de gran diámetro, ¿sí? Por lo general de 5 o 6 centímetros. Tienen una parte que es aislante, tiene una parte conductora, una parte semiconductora, tienen otra parte conductora, tienen aislante y por dentro van cables, ¿no es cierto?, que permiten tanto la alimentación de los filamentos como la alimentación del estator del motor. Cuando nosotros producimos los rayos X, hacemos el disparo, estos impactan en la zona blanco y salen disparados hacia nuestro plano de estudio, ¿sí? Por algún lado de la calota tienen que salir. En este caso es la ventana, ¿sí? Que tiene la calota. Por esa ventana salen los rayos X. Pero esa ventana, ¿no es cierto?, tiene una cosa llamada diafragma, igual que las cámaras fotográficas, que le permite acoplar una cosa llamada colimador. ¿Qué es el colimador? El colimador no es nada más ni nada menos que placas de plomo, ¿sí? Estas placas de plomo lo que permiten es lo que se llama colimar, ¿sí? Es la colimación, ¿sí? De hecho tiene una marquita o una cruz acá en el medio que le permite a ustedes centrar el rayo central en la zona de estudio. ¿Qué es lo que hace? Funcionan de 2 en 2, o sea que permiten a ustedes colimar el rayo en la forma que ustedes quieran, por lo general en forma cuadrada o rectangular, para permitirle hacer cortes o abarcar únicamente el chasis cuando se hace el estudio, ¿sí? Están acá. O sea, lo que hacen es reducen el tamaño del rayo. El rayo está saliendo ahí, pero de acá únicamente saldría eso, ¿sí? Porque el colimador lo que está haciendo es absorber el resto de los rayos que están saliendo del tubo. Y el tubo está rodeado, ¿no es cierto?, de plomo, porque cuando ustedes producen rayos X no solamente salen para acá, sino que salen disparados hacia todos lados, ¿sí? Entonces el tubo tiene que estar recubierto de plomo por su interior, o el aluminio tiene que estar mezclado con plomo para evitar que esa radiación salga hacia afuera y cause daño tanto al paciente como al personal que está realizando el estudio.